Venimos hablando hace varios días del plano vertical, de las necesidades de la presencia o no presencia de un componente interoclusal que está en este momento en este lado del aparato y que no está en este lado del aparato, de este aparato clamp, del que no vamos a hablar solo de los componentes interoclusales. Y también quiero aclarar que no es que puedan existir, aunque es posible que de pronto aparezca algo, no es que existan aparatos que tienen componentes interoclusales a un lado y que no los tienen al otro. Y si existieran, serían un caso complejo de manejar que podría ser interesante para el debate. Pero en general, los aparatos o tienen componentes interoclusales como este aparato a este lado, o no tienen componentes interoclusales como este aparato a este lado. Vamos a hacer un video breve para lograr entenderlo. Si nosotros tenemos un aparato sin componentes interoclusales, estos posteriores, ante la invasión del espacio fisiológico, es decir, aperturas más amplias que el espacio fisiológico, que lo vimos ayer, que son 4 o 5 milímetros de apertura anterior, los posteriores, superiores e inferiores egresarán indistintamente, saldrán con alvéolo a bordo. Habrá un crecimiento alveolar que seguramente, al haber crecimiento alveolar, va a abrir la mordida, va a aumentar la dimensión vertical. Y si el elemento no estuviera, sino que mediante una gran mordida y una gran invasión del espacio fisiológico existiera un componente interoclusal invadiendo el espacio fisiológico, ese componente interoclusal estaría sometido todo el día a unas tensiones verticales que se traducirían en ingresión o crecimiento o hundimiento mejor, en hundimiento, disminución, crecimiento, seguramente una redirección del crecimiento del proceso alveolar. Y eso, al hundir estos dientes, la mandíbula se podría arrimar luego, después del tratamiento, arrimar más, y por consiguiente, al arrimarse más, se disminuiría la dimensión vertical, es decir, trataría una mordida abierta por rotación mandibular. Entonces vamos entendiendo esto porque a veces creo que no tenemos la claridad frente a eso. Existen aparatos con componentes interoclusales y sin componentes interoclusales y con componentes interoclusales, planos de mordida, si los quisiera llamar, no pistas, que en últimos años nos ha dado por decirle a todo plano que tenemos, disque pistas. Pistas es un concepto de un autor español que se llama Pedro Planas y que es un concepto importante, pero que no tenemos por qué confundir esto. Pista evoca deslizamiento o despegue. Pista evoca deslizamiento, despegue. Entonces, entendamos esto. Ahora, pero también hablábamos ayer de este aparato y hablábamos de un aparato mixto, de un acrílico interoclusal mixto. Entonces veíamos este aparato del que no vamos a hablar. Tampoco quiero que me diga que esto es un clamp o que si es, no nos distraigamos con el aparato. Estamos hablando de componentes interoclusales. Estamos hablando del plano más importante a tratar y el primer plano que debe tratarse, que se llama el plano vertical, la altura facial inferior del tercio inferior de la cara. La altura facial inferior mejor, para no redundar. Este componente interoclusal está en contacto con los posterosuperiores, está en contacto. Fue hecho mediante una mordida constructiva, también llamada cambio de postura terapéutico, y se construyó este aparato, que en el fondo es un Bionator, el Bionator más actual que existe, que decíamos que no es un gran aparato, pero aquí está el aparato. Yo quiero que usted observe que este aparato fue construido mediante una mordida constructiva y después de construido, se le hizo un desgaste a este proceso alveolar y quiero que lo observe liso, quiero que observe esto que está liso y que observe por encima que también es liso, son planos lisos, los planos deben de ser lisos, deben de estar lisos, no deben estar indentados. Cuando un plano, y obsérvelo desde acá, desde atrás mejor,
Cuando un plano está indentado, es una reférula, porque en general los aparatos bimaxilares son férulas impositivas. Cuando usted cuando usted deja entrar el acrílico en estas fosas, cuando usted deja entrar el acrílico, con mayor razón se le convierte en una reférula, en una férula impositiva que no va a dejar que haya movilidad en el aparato. Pero entonces vamos a entender este aparato. Esto es un acrílico, esta es la presencia esto es un acrílico interoclusal. Esto es un no acrílico interoclusal y esto es un acrílico interoclusal mixto, que se usa para permitir la egresión de de algunos dientes, en este caso de los posteroinferiores, para que cuando el paciente use este aparato, al no haber contacto en posteriores y tener alguna excitación anterior, haya un crecimiento vertical del cuerpo alveolar, para que el cuerpo alveolar salga. Es decir, este acrílico es mixto y si tiene una invasión del espacio fisiológico, es decir, si tiene aperturas por encima de 5 o 6 milímetros de apertura anterior, es probable que haya un efecto de ingresión por invasión del espacio fisiológico y de egresión en posteroinferiores, si está invadiendo el espacio fisiológico. Esto va, la egresión salida o crecimiento del cuerpo alveolar en sentido vertical va a hacer que esta mandíbula no pueda seguir tan metida como está, esto se llama atrapamiento mandibular, sino que cuando estos posteriores vayan saliendo, en el sector anterior, en la medida en que salgan, se va a desprofundizar la mordida. Esto a veces veo que nos cuesta trabajo entenderlo. Los aparatos bimaxilares tienen o no componentes interoclusales, aunque le quiero contar. Yo tuve la oportunidad de conversar con el profesor Clam en una gira que hizo por Latinoamérica, y Clam no conocía los componentes interoclusales. Le parecía raro que un aparato tuviera este elemento rosado que se ve acá. Los aparatos de él todos eran de esta manera. Es decir, eran aparatos hechos para permitir la egresión o salida de posteroinferiores. De hecho, Clam tiene un libro que muestra que no tiene un solo aparato con componentes interoclusales. Lo hizo al final de sus días en una gira que hizo por América, Argentina, Brasil, Perú, en Cuba, y estuvo radicado varios días en Cuba. Y entonces estos dientes el no tener componente interoclural va a permitir una egresión. ¿Qué le pasará a este paciente si usted le permite, por no tener componentes interoclusales, una egresión indistinta a los superiores y a los inferiores? Usted va a resolver el problema vertical si es que hay una mordida profunda, pero si el paciente no tiene mordida profunda y usted deja egresar los posterosuperiores y los posteroinferiores, usted va a tener de pronto una mordida abierta y va a perder la orientación que tenía este plano oclusal, que es bueno conservarla y tenerla como un referencial de equilibrio horizontal con respecto a un plano que se llama el plano Camper, de Petrus Camper en Holanda. Entonces, tener este plano. Pero cuando usted deja extruir estos dientes indistintamente, no tiene ese control. En síntesis, lo ideal es que usted tenga tenga acrílico interoclusal en pacientes. Lo ideal es que usted tenga acrílico interoclusal, esto. Perdón. Lo ideal es que usted tenga acrílico interoclusal o que tenga acrílico interoclusal mixto. Nunca aparatos sin acrílico interoclusal que no le controlan la vertical, y el plano vertical es el primer plano a tratar, lo repito. Entonces, es muy bueno saber que necesitamos componentes interoclusales, presencia si queremos que no se aumente la dimensión vertical. Si el paciente va muy bien verticalmente, debe tener componentes interoclusales. Si va aumentado verticalmente, debe tener componentes interoclusales por encima del espacio fisiológico, llaman componentes interoclusales invasivos que van a producir efectos de ingresión. O debemos tener componentes interoclusales mixtos
para permitir la egresión de los posteroinferiores. Y si me pide, y le voy a contar algo más, la gran mayoría de las mordidas cubiertas profundas que usted se encuentra en los pacientes en crecimiento y desarrollo están a cargo de esta entidad llamada mandíbula y podría llamarse insuficiencia mandibular. Escúcheme esto. Estas alteraciones podrían llamarse insuficiencia mandibular, es decir, falta de dinámica y tamaño, falta de tenacidad, falta de corpulencia, de dinámica. Y es muy normal que en un maxilar como este, que es quien comanda el desarrollo, esta mandíbula se quede atrapada y en su atrapamiento carezca de dinámica. Y entonces, al carecer de dinámica, va a seguir en esa alteración, va a seguir existiendo esa alteración y va a quedarse atrapada y va a seguir atrapada. Lo primero que debemos, sin embargo, nosotros hace 120 años venimos avanzando una mandíbula como de lugar. Venimos avanzando una mandíbula como de lugar mediante un aparato bimaxilar que es una férula impositiva que cuelga, que avanza esta mandíbula y la cuelga mediante este aparato en un maxilar en desarrollo. Es decir, atrofia el desarrollo del maxilar, de este hueso maxilar, que es quien comanda el desarrollo. Nos lo mostró Petrovic en los años 70, con su teoría ausológica del servosistema de Petrovic, donde esta entidad, la espina nasal anterior y el tamaño y la holgura de la maxila y la oclusión dental es quien fomenta, llama a holgura, a dinámica, a esta entidad que por sí misma es dinámica, es el único hueso móvil de la cabeza, gobernado en particular por el pterigoideo lateral. Pterigoideo es un vocablo que en su etimología proviene de un concepto que puede referirse como alas. Pterigoideos, alas. El pterigoideo lateral se inserta en la fosita medial del cóndilo y se insertan las apófisis pterigoides del hueso, pterigoides además, las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, para tener holgura, dinámica, para tener esto, pero no lo tiene porque esta mandíbula está atrapada en esta maxila. De hecho, yo los invito a todos, desde hace muchos años les digo, pásese, cámbiese, en lugar de seguir con el término clase 1, clase 2, clase 3, pásese al término atrapamiento mandibular. Entienda cuando una mandíbula está atrapada o desatrapada, porque hay mandíbulas que ante una leve hipoplasia se quedan desatrapadas y se botan, se van botando hacia adelante. Quien comanda el desarrollo del esqueleto facial, llamado viscerocráneo comúnmente, es este hueso maxilar, y es lo que tenemos que ver. Esto hay que desarrollarlo. Yo esta tarde los invité a un video hoy, voy a hacer un video esta tarde, hoy es 24 de noviembre, voy a hacer un video esta tarde para darle gracias a todos y voy a hablar de cómo darle tamaño a esta entidad y darle dinámica a esto. Voy a hablar del PAMED propioceptivo, voy a hablar de la expansión alveolar, voy a hablar del manejo vertical, pero no nos quedemos ahí. Lo invito esta tarde, 2, 3 de la tarde, hora de Colombia, son las 12 del día en Colombia, supongo yo. Entonces, vamos a hablar de esto y vamos a entender, pero ahora quiero simplemente... He tenido muchos correos a propósito de esta discusión que estamos teniendo esta semana acerca de los componentes interoclusales. Esto es un aparato con componentes interoclusales, esto es un aparato sin componentes interoclusales que va a dejar egresar los posteriores indistintamente, y esto es un aparato con componentes interoclusales mixtos, ¿cierto? Que van a permitir la salida, crecimiento, egresión, fortalecimiento, dinámica de esta entidad llamada mandíbula, que está atrófica, hipoplásica, micrognásica y atrapada, y que no puede ir hacia ningún lado, pero que nosotros, no se confunda con este aparato, pero que nosotros en nuestra escuela, en nuestra academia que tenemos, donde solo creemos en los aparatos bimaxilares, seguimos creyendo que este aparato, que se llama Bionator, Bios Vida Nato Mandíbula,
nacido en la mente de Wilhelm Walters y que después es tecnificado por G.P. Smoot. Esto es un Bionator, es un aparato rígido, miotónico, igual al monobloc de Pierre Robin en Francia, 1902, igual al activador de Andresen, ayudado por Heupel en Austria, igual al Bionator de Walters. Esto es un Bionator californiano, Bionator americano, que es bueno que lo digamos para que nos quede claro. Pero este video de lo que está hablando es de la presencia o ausencia de los componentes interoclusales o, en particular, de los componentes interoclusales mixtos, que dependiendo, todo esto no quedó dicho, dependiendo de la apertura que tenga la mordida constructiva, dependiendo la mordida que haya tenido la mordida, producirá una u otra cosa. Este acrílico interoclusal, con invasión del espacio fisiológico, cerrará mordidas. Este acrílico, esta ausencia de acrílico interoclusal abrirá, o sea, desprofundizará mordidas. Abrirá no como ese abrir mordida, no como mordida abierta nociva, como la alteración, no. Desprofundizará mordidas, entonces cambiamos la palabra de abrir mordidas, desprofundizará mordidas. Y si usted va a desprofundizar mordidas, yo mejor lo invito a que la desprofundice donde está, porque el 90%, tal vez el 98% de los pacientes que usted tiene con mordida cruzada, con mordida cubierta profunda, el 98% de ellos, la mordida profunda está a cargo de una mandíbula hipoplásica retrognática atrapada, que tiene falta de crecimiento vertical y que usted, sin trazos cefalométricos, podría ver una cefálica lateral y ver la pequeña altura del cuerpo mandibular y entender que en el estadio de Nola, usted va a ver unas piezas dentales en la panorámica que tienen un estado, y que cuando usted tiene un estado 5 de Nola en este 5, aprendas esta mnemotecnia, 5 de Nola en el 5 inferior de leche, permanente, perdón, en el 5 inferior permanente, esta todavía hay mucho tiempo para hacer crecer verticalmente esta mandíbula, aunque también estamos anclados en unas teorías que nos dicen que la mandíbula no crece. La mandíbula no crece porque las investigaciones que tenemos son hechas con férulas rígidas bimaxilares, entonces es muy normal que a la postre se termine diciendo que no, que la mandíbula no crece. La mandíbula es una entidad dinámica que hay que darle tamaño, sacarla de la micrognasia y la hipoplasia y darle dinámica. Pero para hacer eso, tenemos que venir a darle tamaño al escenario donde habita la mandíbula, que es el hueso maxilar. Nos vemos esta tarde. Muchas gracias.